ha sacado, de dónde provenimos, qué es lo que hacíamos nosotros. Y ese abismo cenagoso, ese abismo profundo de pecado que incidíamos día a día, nos hacía que estuviésemos muertos. Y esa muerte, hermano, estaba ubicada en delitos y pecados. Ni simplemente muertos moralmente, estábamos muertos completamente, separados de la gracia de Dios. Por eso nosotros, cuando vamos entrando en el conocimiento de la palabra del Señor, nos llevamos a entender que ahora que estamos unidos en Cristo, podemos gozar de la gran gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque es una gran gloria, hermano. Aunque realmente decimos la gloria de Cristo y pasamos superficialmente por la gloria de Cristo, pero es la gran gloria de Cristo. Es la que la iglesia tiene por obligación transmitir al mundo, esa gran gloria, porque el estar muerto y ahora que estemos vivos y poder ser llamados para testificar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que nos hace estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, nos muestra a nosotros, hermanos, que todo lo que hacemos y lo que logramos hacer es nada más por la muy gracia de nuestro Dios. Y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es la que el apóstol Pablo en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 5, está orando para que sus lectores, y uso esta palabra, sus lectores, porque a veces nos quedamos pensando en nuestros hermanos de Éfeso, pero también, hermanos, esta escritura ha sido escrita para nosotros también. Y en el capítulo 1, verso 15 al 23, Pablo ora que sus lectores puedan realmente tener el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Cristo es la figura fundamental de la vida del cristiano. Como iglesia bautista reformada, bíblica que somos, nuestro objetivo fundamental es ser como Cristo. Ese es el objetivo primordial, hermanos. A veces podemos quitar la mirada de lo que es fundamental y poder observar a otros teólogos, a otras personas. Pero Pablo está orando y diciendo en el capítulo 1, verso 15 al 23, que el espíritu de sabiduría y de revelación puede ser dado a nosotros para que entendamos la riqueza de la herencia que tenemos en el cielo. No que estamos esperando, sino que tenemos ya en el cielo. ¿Por qué razón? El apóstol Juan, en la visión del cielo, ya nos vio allá. O sea, ya lo tuvimos porque ya hubo a un hombre que nos ha visto que estamos en el cielo adorando al Señor. Esa riqueza es la presencia misma del Señor y hoy mismo gozamos de la misma presencia. Como velo la podemos ver, pero la gozamos, la tenemos en nuestras manos. ¿Cómo vivimos nosotros? Ese es el criterio que nosotros debemos de pensar ahora mismo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿O en qué está anclada nuestra esperanza? ¿O en qué está anclada esa esperanza que tenemos de Cristo? Si no es en Cristo Jesús, si es en algún otro tipo de pensamiento, entonces nosotros estamos viendo muy poco la supremendencia, grandeza de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza del poder de Dios nosotros realmente no lo logramos entender. Cómo Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Cómo Dios nos levantó de entre los muertos a nosotros pecadores. Que estábamos separados de Dios, pero Dios nos ha adquirido, nos ha traído hacia nosotros para que el señorío del Señor sea manifestado en este siglo. Para que la grandeza del Señor sea manifestado hoy. Y de esta manera nosotros vamos entrando en el glorioso triunfo de Cristo que experimentó muerte, pero también experimenta la gran gloria de nuestro Dios. La iglesia de Cristo, hermano, experimentamos la grandeza de Cristo juntamente con los padecimientos de Cristo. La historia de la iglesia nos muestra hombres que dieron su vida para que hoy estemos cómodos. Hombres ofrendaron su vida, su sangre, para que nosotros tengamos una Biblia hoy y podamos estudiar. Hombres dieron todas sus vidas, todos sus recursos,
para que hoy nosotros podamos tener libertad y poder decir que Cristo es nuestro Señor. De esta manera, hermano, es como la iglesia debe vivir todo el tiempo. Estamos en una comodidad que nos aleja a nosotros de una visión real de lo que hemos sido llamados a hacer. Y esa comodidad no está anclada en el conocimiento de Cristo. Esa comodidad está anclada en el conocimiento intelectual del individuo. Cuando estamos anclados en Cristo, nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios ha querido que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Y al ser columna y baluarte de la verdad, vamos hacia el frente conquistando en Cristo Jesús. Porque ahora, hermanos, nosotros al ser libres de la antigua manera de vivir, al ser libre del mundo pecaminoso, y mire a su alrededor y pregunte, ¿de qué fui libre? ¿Qué el mundo hace que yo no haga? ¿O qué hago yo que el mundo no hace? Realmente, hermanos, el apóstol Pablo comienza haciendo una descripción que derrumba, que destruye todo pensamiento de la condición humana apartada de Dios. El hombre desde un principio, desde su juventud, ha sido inclinado hacia la maldad. He sido inclinado hacia el pecado. Puede decir que yo estoy sacándome de la condición, pero no, todos hemos sido inclinados de mal a mal a mal. Y nunca nos hemos saciado de hacer el mal. Por eso Pablo dice que la condición del hombre en su antigua servidumbre está apartada de Dios, en la que incluye que estábamos muertos. Y nosotros, hermanos, estábamos en esa situación, pero ahora la iglesia, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia y el mundo? ¿Cuál es la diferencia en que tenemos como seguidores de Jesús o como cualquier otra organización? Como iglesias bíblicas que somos, nuestra responsabilidad, hermano, debe de ser que debemos reconocer nuestra condición determinada en los primeros 3 capítulos de Romanos, donde Pablo desarrolla el argumento para concluir que todos los seres humanos estábamos en una misma situación, culpables de pecado delante de Dios. Todos estábamos en ello. En los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo nos da un diagnóstico y nos coloca como muertos sin posibilidad de recuperarnos. Y nos ve mal, right? Nos da un diagnóstico a nosotros y nos dice que estábamos malos, pero que ahora también Dios ha manifestado su gracia hacia nosotros. Dios ha extendido su misericordia a nosotros y nos ha dado vida, nos ha dado la gracia, la salvación a nuestras vidas. Nosotros, hermanos, podemos imaginar que el hombre puede tener las mejores leyes sociales, puede tener la mejor educación y puede llegar a conseguir unas leyes justas, pero eso no va a quitar la situación de pecado de la humanidad. Eso no va a llevar a que el moralista pueda decir que te merece la salvación. Lo único, hermano, que realmente nos puede a nosotros llevar es Cristo Jesús. Su sangre es la única que nos va a limpiar y nos va a traer a la vida y podemos enfrentar el diagnóstico porque tenemos la medicina correcta, que es la palabra de Cristo. Y eso es lo que el mundo en realidad no logra entender. Pedro nos dice que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Pero ¿qué hacemos nosotros como iglesias, hermanos? Debemos de entender que al decirle el remedio que la humanidad necesita, vamos a encontrarnos con personas que nos van a rechazar. Y eso se ha repetido todo el tiempo de la historia. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos encontramos el rechazo a la medicina del diagnóstico de la humanidad. Ellos y personas que se creen moralmente buenas, personas que se creen que han ganado cierto punto para ser considerados buenos, pero realmente están muertos espiritualmente. Realmente están separados de Dios. Y el estar separados de Dios, hermanos, aunque tenga un ejemplar bíblico,
No lo logra entender. Empieza usted a actuarse como moralista, legalista, religiosidad. Porque la verdad de Cristo, hermanos, nos lleva a nosotros a salir del mundo de la muerte, a venir a la vida eterna. En Lucas 15:32 nosotros encontramos un relato del hijo pródigo. Gastó todo, alzó sus ojos y dijo, no, yo voy a regresar, voy a volver a mi casa. Y el padre dice, este era muerto, pero ahora vive. Nosotros éramos así. Hoy vivimos por la misericordia del Señor, porque el Espíritu Santo obró en nuestras vidas, el movernos hacia la verdad, el movernos hacia la luz de Cristo. Y eso es lo que el Señor ha dado a nosotros, hermanos. En Efesios 4:18 nosotros, la Biblia nos dice que teníamos el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay y por la dureza del corazón. Eso era lo que había antes en nosotros. Pero por la gracia del Señor ahora nosotros hemos pasado de la muerte a vida. Y esa muerte también hemos salido de nuestros delitos y de nuestros pecados. Cuando la Biblia nos llama delitos, nos hemos cruzado lo establecido por Dios. Los límites que el Señor establece se llama delito, cruzarlo. Y cuando se llama pecado, es errar o alcanzar la medida correcta. De esta manera, al decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cruzamos el límite y nunca llegamos a la medida correcta. ¿Hay alguien que lo pudiese hacer? Definitivamente no. Definitivamente era imposible. Pero Dios, hermanos, con su inmensa misericordia, después de vernos como rebeldes y fracasados, derrumba esa pared y ahora nos trae a su gracia, nos trae a sus manos, nos trae a sus brazos por su gran amor. Ahora nosotros, hermanos, después de que hemos visto la difícil situación que hay dentro de la humanidad caída y las circunstancias que pasa por todo lo que está sucediendo en nuestra actualidad, que existe crisis, tenemos crisis. Y quiero que quede bien claro que la iglesia está pasando por crisis, hermano, de identidad de la verdad de Cristo. Una crisis, hermano, donde el ser humano quiere definirse un Dios a la medida de lo que él necesita. Pero Cristo nos ha dicho que Él es el camino. Cristo nos ha marcado cuál es la forma de llegar a la verdad y que cuando alcanzamos la verdad debemos quedarnos anclados en esa verdad. Porque no podemos ir nosotros más allá, porque entonces cometemos pecado. No podemos quedarnos antes, porque entonces no alcanzamos. Nosotros en Isaías 59:2 nos dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es tan importante, hermano, que nosotros tengamos conciencia de lo que somos en Cristo Jesús. Es importante, hermano, que nosotros realmente nos detengamos y podamos ver que el placer de este mundo nos lleva a nosotros al pecado y a la muerte eterna. Y somos cristianos. Y diga, oh, yo soy cristiano. Sí, puede ser un cristiano, pero no es un redimido. Puede ser un congregado, pero no es un elegido para la vida eterna. Pero la exhortación, hermano, es para que examinemos nuestra manera de caminar, no a lo que el pastor dice, sino a lo que la Escritura dice, por la dirección del Espíritu Santo. Examinémonos todos los días y es necesario hacerlo, que tengamos una conciencia clara de la tragedia o caída humana y de la gran bendición que tenemos de tener un Dios verdadero. De la gran bendición que tenemos de tener la Escritura en nuestras manos. Porque es una gran tragedia. La caída humana es una gran tragedia, hermanos. Pero debemos nosotros, hermanos, realmente detenernos. No correr, detengámonos y pensemos qué es lo que estamos haciendo para nuestras vidas. Qué es lo que estamos haciendo para la gloria de Cristo. Nosotros
la Escritura nos está llena de consejos para que nosotros realmente veamos a la Escritura y analicemos nuestra vida y podamos llegar a ser como Cristo Jesús. Pablo nos dice bastante a nosotros que por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Es tan importante como seguidores de Cristo, como seguidores de Jesús, poder detenernos. Tenemos tanto tiempo, no debemos correr, pero no debemos también tomar mucho tiempo. Todos tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos debe de corregir, el cual nos debe mostrar en dónde estamos fallando, en dónde está nuestra debilidad. Y de ahí nosotros, hermanos, vamos a entender que el pecado aún nos rodea, que no estamos fuera de la esfera del pecado todavía. Estamos rodeados de pecado. Estamos rodeados de todo lo malo. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué tipo de pecado? Pecado mínimo, grande, pecado es pecado. Y todo conlleva a la muerte. Todo es pecado y lo que es pecado conlleva a la muerte. Por eso, como seguidores de Cristo, debemos analizarnos todo el tiempo, hermanos. Debemos hacer autoanálisis de lo que estamos haciendo y ver cómo nuestra vida está siendo moldeada para la gloria de Cristo. Pablo en los capítulos 5 y 6 de Romanos nos muestra un dativo que debe de ser tomado muy en cuenta, que estábamos muertos debido a nuestros pecados y en otra esfera estábamos muertos en vuestros pecados. Estábamos muertos entonces en nuestros pecados y muertos por nuestros pecados. Era algo que no podíamos decir, voy a salir de esta situación por mí mismo, voy a salir porque yo quiero salir. No, hallábamos placer y deleite en lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque teníamos unos poderes que nos esclavizaban y nos hacían sentir satisfechos en lo que estábamos haciendo. Por eso Pablo aborda el pecado y aborda la situación humana, aborda la condición del ser humano, para que realmente la iglesia y los lectores de la carta de Efesios puedan realmente detenerse, realmente pueda haber una transformación en el corazón. La carta no simplemente fue escrita para llenar un espacio. La carta ha sido escrita y el Señor la inspiró para corrección. La carta fue escrita para crecimiento. La carta fue escrita para edificación de los santos. No simplemente fue escrita porque hay que escribir una carta. De esas cartas que se escribieron por cualquier otra situación, se hicieron muchas. Pablo le escribió a su mamá, Pablo le escribió a su hermano, pero no eran cartas que eran para la iglesia, para que la iglesia viviese vidas santas, que realmente exalten a Cristo. Pablo escribe estas cartas para que nosotros los cristianos podamos ver estas fuentes que esclavizan al ser humano y que podamos evitarlos. Hay bastantes aspectos, hermanos, que nosotros vemos que cómo se cautiva al hombre. Primero, tenemos la corriente de este mundo y eso son las influencias. Eso son toda la situación cultural que nos llega por el ocio. En ocio me refiero a televisión, revistas, redes sociales, todo. Llegamos y somos esclavizados por ello. Llegamos y perdemos el tiempo en eso. ¿Y qué hacemos? Estamos más cansados. Y en vez de leer la Biblia, nos dedicamos a un device, a un dispositivo electrónico. En vez de dedicarnos a la oración, nos dedicamos a una serie de televisión. ¿Y ese es el propósito de la iglesia? Definitivamente que no. Definitivamente que no. Necesitamos entonces cambiar esa influencia, hermano, de esta corriente del mundo por la nueva vida en Cristo Jesús. Y la nueva vida en Cristo Jesús nos lleva a que vivamos vidas santas,
que realmente demuestren la grandeza del amor de Dios. También tenemos al príncipe de la potestad del aire. Nosotros entendemos este aspecto bien importante, que estamos hablando de espíritus demoniáticos, espíritus que están como Pablo lo dice más adelante. Pero también nosotros debemos entender, hermano, hay algo bien importante en Efesios 2:2, que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se vuelve interesante, hermano, porque la Escritura dice, anduvisteis en otro tiempo, pero al mismo tiempo dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros aún estamos en la tierra. Vivíamos en la tierra antes y seguimos en la tierra. Pero este espíritu que opera en los hijos de desobediencia es un hebraísmo para decir a todos los que no tienen a Cristo Jesús. Entonces, aunque estamos en la tierra, que no hemos salido de la tierra, anduvimos en tiempo pasado, pero ahora somos guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Una enorme diferencia en que nosotros poseemos al Espíritu Santo de Dios, mientras que ellos poseen la corriente del mundo. Viven de acuerdo a lo que el mundo dice. Actúan como el mundo actúa. Ahora la iglesia, hermano, debe realmente detenerse y ver si está actuando en la dirección del Espíritu Santo o está actuando de acuerdo a cómo la cultura se está moviendo. Debemos detenernos, observar y presentar defensa. Prepararnos para el ataque del enemigo. Debemos nosotros realmente querer sujetarnos a la voluntad de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo que vivamos tenemos que vivirlo sujetado a la dirección del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de vez en cuando al profeta. Una gran diferencia. Y exigencias diferentes. A los hermanos del Antiguo Testamento se les exigía cumplir la ley. A nosotros se nos exige vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo nos estipula. Y una gran ventaja, nosotros con ayuda, los hermanos del antiguo pacto sin ayuda. Tenían que obedecer. Y algo bien interesante, hermanos, en el antiguo pacto era obligación conocer la Escritura. Y en el nuevo pacto, ¿será obligación? Si es obligación, ¿por qué somos ajenos al estudio de la palabra? ¿Por qué somos ajenos? ¿Verdad que a veces las cosas fáciles como que no se aprecian? A veces las cosas que son, digamos, fácil para nosotros, pero no porque Dios nos los haya regalado por nada. Dio a su Hijo, hermano. La salvación suya no es de gratis, dio a su Hijo. Cuesta la sangre del inocente. Pero nosotros, hermanos, hemos tomado tan a la ligera esto y no nos interesamos en conocer la palabra del Señor. Y es una exhortación para nosotros como iglesia bíblica a que realmente volvamos al libro sagrado. Volvamos a estudiar la palabra del Señor. Porque si usted no estudia la palabra del Señor y vive una vida vagamente de la palabra del Señor, realmente usted no está anclado en la verdad de Cristo Jesús. Es duro, pero es la verdad. Y por eso es la exhortación a tiempo. Porque cuando venga el ataque del enemigo, usted va a actuar de acuerdo a la potestad del aire. Va a actuar de acuerdo a cómo actúan los hijos de desobediencia. Y va a vivir siguiendo el deseo de la carne. Y el deseo de la carne es una naturaleza caída, una naturaleza en la que no puede ver las cosas espirituales.
Pablo nos lo dice en Corintios, que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, porque el hombre natural no puede percibirlas. Es imposible. Era imposible para nosotros percibir. Antes que usted fuese cristiano, si no nació en una familia cristiana, y antes que usted fuese cristiano, leía cualquier porción de la Escritura, no tiene el mismo impacto que cuando un cristiano nacido de nuevo lee la Escritura. Nos deleitamos, nos gozamos, aprendemos, crecemos, queremos transformar nuestra manera de vivir. Y esa es la posición en la que debe un hijo verdadero de Dios leer la Escritura. Que la Escritura transforme el corazón del hombre, que la Escritura transforme mi manera de vivir, que la Escritura moldee mis pasos. Esa es la situación que nosotros estamos viendo hoy en día, hermano, y es la crisis en la que les digo que estamos pasando, que hay demasiado orgullo intelectual, arrogancia y soberbia delante de Dios. Esa es una crisis grande, en que toda la iglesia estamos pasando, en la soberbia, en el orgullo. Y eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso es lo que Satanás está haciendo porque andamos carnalmente a veces. Eso es lo que Satanás actúa en nuestras carnes, porque queremos sobresalir. El hombre siempre ha querido gloria, porque fue tentado por el Satanás, y Satanás quería gloria. Entonces el hombre fue infectado por esa bacteria, y ha sido corriendo a través de la historia esa bacteria. Y todo el tiempo nosotros observamos que el hombre se somete voluntariamente al príncipe de la potestad del aire. Voluntariamente, no lo obliga. Pero también voluntariamente venimos a Cristo, pero queremos poner condiciones para el servicio del Señor. Queremos poner condiciones para la alabanza y la adoración de Cristo. Y debería ser lo contrario. En el mundo deberíamos poner condiciones al enemigo y rendirnos completamente a Cristo, pues éramos muertos y ahora estamos en una nueva vida. Hemos resucitado con Cristo y ahora, hermanos, ya no somos más hijos de desobediencia. Ahora somos hijos de la luz. Ahora somos hijos de Dios. Y el llamarnos hijos de Dios, hermano, es realmente un gran privilegio que no todo el mundo tiene. Pero usted lo tiene, yo lo tengo. Lo cree, que usted es un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por los que lo creen. Gloria a Dios. Porque hay un reto, hermano. Cuando yo digo yo soy hijo de Dios, ya no me conformo a este mundo, sino que me transformo, me renuevo, como dice Pablo en Romano, me renuevo, mi mente se renueva para conformarme al deseo de Dios. El Señor Jesucristo nos da ejemplo de cómo debemos realmente vivir. Él todo el tiempo estuvo enfocado en el estudio de la palabra, predicar la palabra, enseñar la palabra y en la oración. Nosotros estamos interesados nada más en asistir 2 horas a un servicio y se acabó la semana. Volvemos a la siguiente semana. ¿Será una buena manera de vivir? ¿O estamos viviendo de acuerdo al mundo? En Levítico 18:3, la Biblia nos da un ejemplo claro que el Señor Dios Todopoderoso le dijo al pueblo que había escogido: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. El mundo está cansado. El mundo tiene estrés. El mundo tiene afán. Y la iglesia debemos recapacitar, hermanos, y anclarnos en Cristo Jesús. Debemos realmente despertar del sueño que existe hoy día. Cristo está pronto por nosotros. Cristo ha de venir pronto por nosotros, hermanos.
La muerte está cerca de usted y de mí. Pero vivimos vidas tan realmente desordenadas, creyendo de que somos dueños del tiempo. No somos dueños de nada. Y vivimos una vida de acuerdo a la corriente de este mundo. Nosotros realmente, hermanos, estamos en el mundo, y Cristo lo dijo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿de dónde somos? ¿De dónde somos entonces si no somos de este mundo? Somos del cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? ¿Quién sabe cómo se vive en el cielo? ¿Qué dice Juan? Adorando a Dios. Juan vio que en el cielo no había un coffee shop donde iba todo el mundo a tomar un café. En el cielo no dice que es como los días de Sodoma y Gomorra. En el cielo no dice que son como los días de Noé. En el cielo había alabanza al que vive por los siglos de los siglos, todo el tiempo. Si usted ve, hay alabanza todo el tiempo, hay adoración todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el modelo que la iglesia debe de tener para vivir su vida aquí en la tierra? ¿Como el mundo lo moldea o como la Biblia lo moldea? Como la Escritura la moldea. Nuestra doctrina dice solo Escritura. Pero esa sola Escritura a veces nada más está en un estudio bíblico. A veces nada más se queda allí y ya pasó. ¿Qué entendemos de sola Escritura? ¿Qué entendemos de la verdad de Cristo revelada en la Escritura? ¿Realmente nos interesa vivir cómo se vive en el cielo? ¿O vamos a esperar llegar al cielo para empezar a vivir como se vive en el cielo? Creo, hermano, de que si está esperando llegar al cielo para vivir como se vive en el cielo, usted no va para el cielo. Amén. Amén. Lo que usted realmente, hermano, no es un regaño, sino que es una advertencia que la Biblia nos da a nosotros. Y en amor nos lo dice, para que recapacitemos, hermanos, y podamos enderezar nuestro caminar, y podamos caminar vidas que realmente exalten y que demuestre a las tinieblas que somos portadores de la luz de Cristo. Ese es el punto principal, ese es el punto que Pablo está diciendo. Si usted observó en el capítulo 15, él está orando para que Dios nos dé esa sabiduría, ese entendimiento de comprender el propósito, el por qué usted está en la iglesia. El propósito por qué exista una iglesia aquí en esta ciudad es para que Cristo sea glorificado. Ese es el propósito fundamental y esa es la norma específica que existe para la iglesia. Una relación íntima con el que hizo el cielo y la tierra. Ahora nosotros, hermanos, la influencia del diablo, sabemos que anda todo el tiempo tratándonos de devorar. El diablo todo el tiempo va a estar ahí cerca de nosotros para hacernos caer. Pero hay una verdad absoluta. Y eso es que la inclinación al mal lleva a la gente a creer en cualquier tipo, en cualquier cosa. Mas nosotros, los cristianos, la inclinación a estudiar la Escritura nos lleva a las bendiciones del nuevo pacto y en la bendición de tener el Espíritu Santo con nosotros. Es una gran bendición porque nos ayuda para enfrentar a este feroz enemigo de la iglesia. Su enemigo, mi enemigo y el enemigo de la iglesia. Y el propósito de este enemigo es para que usted y yo vivamos vidas santas que realmente demuestren la grandeza del Señor Jesucristo. Porque a pesar que seamos humanos, débiles, estamos siempre creciendo para Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque eso, hermano, es lo que nos lleva a nosotros ver el resultado, que ahora ya no estamos como hijos de ira, ahora realmente, hermanos, pertenecemos a la gracia del Señor y Dios ha quitado su ira y nos ha dado su gran favor. Hay muchos que nos gusta solo el amor de Cristo
Es decir, nos dio su amor, pero va más allá que solo nos dio su amor, nos dio su gracia, nos dio su salvación, hermanos. Y es más, si vamos más profundo, nos dio su misma presencia en nuestras vidas. Su misma presencia. Usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, usted es portador de Dios. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida siendo portadores de Dios? Es ahí donde el Espíritu Santo actúa en nosotros, cuando estamos a punto de cometer un pecado. Y somos reprendidos por el Espíritu, para que vivamos de acuerdo a los estándares que Dios ha establecido en nuestras vidas. Y el estándar que Dios establece en nuestra vida es vivir en la nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza impuesta en nosotros. Nuestra condición, hermano, ha sido totalmente transformado. Ahora el pecado que entró en Adán ya no está en nosotros, sino que ahora está la gracia depositada por Cristo Jesús en nosotros. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Cristo, hermano, pagó el precio. Cristo en su sacrificio satisfació la demanda que se requería para nuestra libertad. Nuestra vida en Cristo Jesús, hermano, nos sitúa de una manera tan perfectamente que realmente no podemos como explicarla sin vivirlo. Porque decir, hermano, usted está escondido en Cristo. Sí, pero ¿qué significa estar escondido en Cristo? Hermano, usted ha sido salvado por Cristo, pero ¿qué significa estar salvado por Cristo? Y eso, hermano, va realmente unido a su forma, a su ética, a su comportamiento, porque ahora nuestra vida realmente está juntamente con Cristo. Y hay una situación bien interesante que está entre paréntesis, Pablo lo pone entre paréntesis: por gracia sois salvos. Pablo nos dice, por gracia sois salvos. Nos da esa situación que debe realmente llamar nuestra atención y ver que ahora, después que éramos esclavos, ahora estamos sentados en lugares celestiales, en una posición de honor con nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos aquí en la tierra, pero tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, tenemos una nueva ética moral para vivir. Y no podemos continuar y conformarnos a nuestra vieja manera de vivir. Ahora, después que nosotros vemos la salvación que Cristo nos ha dado, nos da vida con Cristo, también nos resucita con Cristo y nos hace habitar con Cristo, porque Cristo mora con nosotros, el Espíritu Santo mora con nosotros. La plenitud de Dios, hermano, está con nosotros. No estamos parcialmente, estamos completos en Cristo Jesús. Dios nos resucita, nos levanta y nos sienta con Cristo. Y eso es la importancia, hermano, del beneficio que tenemos en esta nueva vida con Cristo, porque es en virtud a esa unión que en Cristo es que realmente distingue al verdadero cristiano, a aquel que le gusta el cristianismo. Ese es realmente el punto que debe determinar si usted es un verdadero cristiano o a usted le gusta el cristianismo. Si su vida realmente está en la importancia de vida, de vivir como Cristo vivió. Si realmente ha sido resucitado y ha sido levantado y está con Cristo, usted vive únicamente para agradar a Cristo. Y Pablo describe esa unión en la resurrección. Pablo también dice que si realmente estamos con Cristo, hemos muerto con Cristo. En Colosenses 2:20 nos enseña esta importancia y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivís en el mundo, os sometéis a estos preceptos. Entonces, si hemos muerto a este mundo y hemos muerto con Cristo, entonces el verdadero creyente, hermano, es aquel que realmente ve el pecado y se va a la presencia de Dios para poder soportar el ataque del pecado. Porque no estamos exentos del pecado. El pecado está allí. Vivimos en el mundo que es gobernado por el príncipe de la maldad. Pero ¿qué hacemos?
no nos conformamos al mundo, no seguimos la corriente del mundo, sino que estamos muertos con Cristo. Y como morimos con Cristo, también estamos crucificadamente con Cristo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es uno de los textos que creo yo que todo cristiano debería tener en todo lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Observe el siguiente: ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y si, mire, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y el culminante, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Realmente, hermano, hay deleite. Realmente, hermano, hay una necesidad en mí primero de reconocer mi identidad en Cristo Jesús. De reconocer qué tan grande fue ese acto de amor que Dios tuvo para redimirme, para darme vida. ¿La pedí? No la pedí. ¿La deseaba? Creo que sí. Todo mundo desea la vida, pero no a todos se le otorga esa vida, sino a aquellos que Dios escogió, aquellos que Dios predeterminó, aquellos a los que Dios ha escogido darles vida. Y usted que está aquí, que escucha la palabra del Señor, vive la palabra del Señor, usted es un elegido para vivir una vida igual a la de Cristo. Usted, hermano, le pertenece a Cristo. Efesios 1:7 también nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La doctrina de la gracia, hermano, es tan grande, es tan inmenso, y que apenas logramos conocer parte y nos deleitamos. Pero traen consigo una gran responsabilidad para nuestras vidas, porque debemos vivir vidas que realmente declaren que el Señor es el Señor compasivo y que el Señor es el Señor de mi vida. Esa es una de las grandes responsabilidades que hay en nuestras vidas, que el Señor, hermano, es nuestro Dios. Nosotros, durante el tiempo que el Señor estuvo en la tierra, nos mostró por ejemplo de vida, nos mostró cómo sí se puede vivir para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios. ¿Y cómo es? Obediencia. Obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Obediencia a la religión? ¿Obediencia a un sistema? Obediencia al Padre. Jesús todo el tiempo lo hizo en obediencia al Padre. Todo lo que hizo lo hizo para agradar al Padre. Ahora el cristiano de hoy día lo hace las cosas en obediencia. ¿Para quién? ¿Para quién trabaja? ¿Para agradar a quién? Y eso va a determinar su labor en la vida cristiana. Si lo hace para Dios, va a vivir vidas que realmente exalten a Dios. Y si vive vidas que exalten a Dios, lo que usted está haciendo, lo está haciendo para el Señor. Y al hacerlo para el Señor, hay galardón. Hay galardón. El trabajo en el Señor tiene galardón. Y el Señor Jesucristo, hermano, nos los muestra. Pues Dios lo levantó y lo sentó en lugares celestiales a la derecha de Él. Nosotros, hermanos, trabajamos para el Señor y el Señor nos ha resucitado juntamente con Él y ahora estamos con Él. ¿En qué? En lugares celestiales. Realmente es un galardón enorme. Realmente, hermano, creo que al ir estudiando, al ir entendiendo la riqueza de la gracia de Cristo, debe haber en nuestros corazones el sentimiento más profundo de decirle: gracias, Señor. Debe haber ese sentimiento en nuestras vidas de decirle: gracias, Señor, por la acción salvadora en darnos vida.
por la acción salvadora en que nos ha levantado en la muerte y nos ha puesto con Cristo Jesús. Pablo también nos describe que el amor de Cristo al resucitarlo de entre los muertos y sentarlo a la derecha ha cambiado toda la perspectiva humana. Porque van afuera nuestra predicación si Cristo no hubiese resucitado. Pero al resucitar no somos dignos tener compasión, sino que somos dignos de ser exaltados para que Cristo sea exaltado también. De esta manera, hermano, Pablo nos explica a nosotros la poderosa forma en cómo Dios ha hecho eso y cómo Dios ha permitido que nosotros participemos de la muerte y resurrección de Cristo y que nos dé una posición con Cristo. Gloria a Dios por ello, porque realmente, hermano, nosotros en la muerte de Cristo y resurrección de Cristo no somos como muchos creen, que nos aferramos a ellos simplemente porque tener a alguien para adorar, sino que nos aferramos a ello porque también nosotros lo hemos experimentado. Y como hijo de Dios tiene por obligación haber experimentado este cambio en su vida. Porque ¿de dónde, hermano, más puede haber esta situación que nosotros tenemos? Si nosotros no hubiésemos sido redimidos, hermano, estuviéramos separados de Dios, estuviéramos sin esperanza y estuviéramos realmente expuestos a la ira de Dios. Pero ahora Cristo, en que nos convierte sus hijos, ahora, hermano, experimentamos la gracia, la salvación y la generosidad de nuestro Dios todos los días. También nosotros, hermanos, tenemos un énfasis especial porque participamos en todo con Cristo Jesús. Eso es un énfasis especial que la iglesia tiene, que participa de todo en Cristo Jesús. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a la diestra de Dios en lugares celestiales. Nosotros, hermanos, participamos también con Cristo Jesús, porque hemos sido resucitados juntamente con Cristo y ahora también gozamos de la exaltación de Cristo. Nosotros, hermanos, Pablo nos dice a nosotros nuestra manera de cómo debemos de comportarnos, de la manera en que debemos de vivir, y la manera de vivir para nosotros es estar anclado en el conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Ese es el punto principal, hermano, en que Pablo aborda en esta carta para que nosotros entendamos la misericordia, amor, gracia y bondad que ha sido derramada en cada uno de nosotros. Y esas, a veces nosotros pasamos por desapercibidos. Lo tomamos tan a la carrera, pero Pablo nos lleva a que tenemos que entender que esto, gracia, se muestra por toda la eternidad. Sobre nosotros, sus redimidos, sobre nosotros, sus escogidos, porque Dios, hermano, el propósito de salvarnos es para que el Padre sea exaltado, para que Dios sea exaltado. El único propósito no es que nosotros hayamos hecho obras o hayamos hecho algo para que Dios nos rescatara, nos salvara, sino que es para que Dios sea exaltado. Así como levantó a Moisés, a Faraón, para que Dios sea exaltado. Así Dios nos ha salvado a nosotros para que Dios sea exaltado. Entonces, todo aspecto que el hombre quiera pensar que él tiene derecho a gloria o otras situaciones, no, definitivamente, hermano, está un conocimiento intelectual mundano, porque el propósito central de todo es mostrar su gracia. Y esa gracia, hermano, es donde tiene la base la salvación. Y esa salvación viene repitiéndose con el énfasis, por su gracia sois salvos. Amén. Por gracia sois salvos. Como lo dice 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, si la salvación es el don de Dios que nos ha otorgado a nosotros su iglesia, ahora, ¿cómo nosotros respondemos a eso?
hacemos esa obra que el Señor nos ha dado, y es esa obra de justificación que tenemos en Cristo, no por la ley, sino por la obra que el Señor ejecutó en nosotros. A los Efesios el contexto es totalmente diferente que Gálatas y Romanos. A la iglesia de Éfeso es una iglesia gentil como nosotros. Entonces nosotros vamos a cumplir en las obras, por supuesto que nadie es salvado por obra, pero hemos sido creados para buenas obras, y esas buenas obras, hermanos, están detalladas en la Escritura. Y esa buena obra es la exaltación de Cristo. Esa buena obra es la exaltación de Dios. Entonces, Pablo quiere que nosotros realmente tengamos claro que cuando hacemos eso, hemos sido movidos por Dios para que Él actúe en nosotros y podamos ser testigos de la grandeza, de la gracia de nuestro Dios. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Realmente, cuando nosotros avanzamos y vamos viendo nuestra situación y nuestra forma de vivir, nos damos de cuenta de algo tan común, que todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer para el Señor. Nada se hace por lo que yo quiera mérito. El mérito humano queda aislado y queda fuera de lo que realmente el Señor quiere que hagamos. No se trata de impresionar a Dios porque haga mucha obra, sino que esa obra, nada más que usted debe de hacer es testificar al Señor y dar gloria a Dios, exaltar a Dios. Y ahí cuando exaltamos a Dios, hermano, vivimos como Cristo vivió, en obediencia. La mayor obra que usted quiere hacer es eso, pero eso lo va a hacer por la gracia del Espíritu Santo que está en usted. Porque nadie más puede ser obediente. Nadie más puede buscar la gloria de otros si no tiene el Espíritu de Dios. Y no buscamos la gloria de cualquiera, buscamos agradar a nuestro Dios. Buscamos exaltar a nuestro Dios en todo lo que estamos haciendo. De nosotros entonces queda realmente determinado que el hombre no puede hacer nada, que el hombre no merece nada, que el hombre realmente, hermano, si no tiene la dirección del Espíritu Santo, va a manifestar los deseos de la carne que nos dice Gálatas 5. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted va a manifestar el fruto del Espíritu que también tiene en Gálatas 5. La obra de la fe, la obra del amor, y algo realmente, hermano, genitivo que existe aquí es que produce amor en el trabajo que estamos realizando para Cristo Jesús. Que no estamos trabajando por fuerza, sino que trabajamos por amor y nos enamoramos tanto de lo que hacemos para el Señor que queremos hacer más. Queremos hacer más. Porque si el apóstol Pablo viviese, creo que hubiera volvido a ir a los lugares donde había ido y hubiese predicado. Pero a veces nosotros, hermanos, predicamos y ya nos cansamos. Ya hicimos algo, ya estuvo, que lo haga otro. Y esto es hasta que Cristo venga por nosotros o Dios mande por nosotros. Debemos ejercer la obra que el Señor nos ha dicho, hermano, porque Dios las ha preparado de antemano para que la nueva creación, para que su nueva criatura pueda hacerlas y caminar en ello. Ese es el propósito de la elección de Cristo. Ese es el propósito de la elección de Dios a su vida y a mi vida, para que hagamos las obras que de antemano Él ha preparado para que las hagamos. Nosotros tenemos que entender que el Espíritu de Dios es el único que produce que hagamos estas obras con una actitud, hermano, adecuada. Porque a veces hacemos la obra con actitudes que no son adecuadas. Con una actitud de amor es cuando hacemos las cosas realmente que adoran, que exaltan al Señor Jesús. Cuando las hacemos por salir de la responsabilidad o de la obligación, vamos a terminar frustrados. Vamos a terminar cansados y no vamos a ver el efecto por la que la palabra se tuvo que haber dicho. Por esa razón, hermano, Pablo nos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir
Ya hemos andado en otro tiempo, hemos sido hijos de ira, hemos andado en la rutina de este mundo, pero Pablo, el Señor Jesucristo, nos ha traído para su gloria y hemos sido creados para gloria suya. Nuestras vidas redimidas, hermanos, ahora son exposición para la gloria de Dios. Si nuestras vidas no son redimidas, no puede la exposición de la gloria de Dios mostrarse en nuestras vidas. Pablo lo declara en que hemos sido escogidos con la finalidad única de la alabanza de la gloria y la gracia de Dios. Eso lo expresa con el fin, hermano, que la salvación tiene, como Juan le vio en Apocalipsis, que todos dábamos gloria a Dios. Ese es el propósito, el fin último de su salvación. Ese es el fin último de su existencia como cristiano en esta congregación, la exaltación de Cristo. Quiero que quede claro que el fin último de nuestra existencia como seguidores de Jesús es la exaltación de la alabanza de la gloria de Dios. El fin último. No existe otro fin, sino que ver que las maravillas, que la salvación, hermano, que tenemos, le pertenece al Señor. Y que vivimos la vida de acuerdo a como el Señor lo ha establecido. Este pasaje, hermano, que estamos estudiando en este día, que estamos meditando en este día, nos lleva a entender que la alabanza que nosotros tenemos, la alabanza que damos a Dios, es el hecho en que Dios nos ha escogido para su gloria. Es el hecho en que hemos sido redimidos para el Señor Jesucristo. El punto central, hermano, es que Dios nos dio vida, pero con un propósito, para que Dios sea exaltado, para que Cristo sea testificado en nuestras vidas. Si ese propósito no se está llevando a cabo, oremos al Señor. Pidámosle al Señor que nos dé, que nos enfoque en Cristo Jesús. Que nos podamos enfocar en el autor y consumador de nuestra fe, porque realmente la humanidad está atrapada en una esclavitud. Y a veces podemos creer que estamos libres de pecado, libres de la esclavitud, pero estamos viviendo y aportando para el deseo de la carne. La iglesia de hoy día debe demostrar que ha derrotado al enemigo, que ha derrotado al mundo y que ha derrotado la carne, porque Cristo mora en nuestras vidas. Es la única manera en que el mundo, la carne y el diablo son totalmente derrotados de nosotros. Y estos tres poderes, hermanos, nos enseña Jesús, Juan, Lucas, Pedro, Santiago, que aunque se utilicen vocabularios diferentes, nos está diciendo lo mismo, que estos tres poderes, el mundo, la carne y el diablo, han sido derrotados por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Nosotros los cristianos gozamos del Señor y estamos expuestos a la gloria de Cristo porque Cristo es el que mora en nosotros. Nosotros no estamos, hermanos, en este mundo para tener un control político, social, económico, cultural. Nosotros vivimos aquí para exaltar a Cristo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el objetivo primordial de la iglesia, anunciar las virtudes, anunciar que Cristo vive, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá. Que Cristo volverá. Una de las palabras que se ha quitado quizás de nuestros púlpitos, que Cristo volverá. Cristo volverá porque así lo prometió Él. Y debemos como iglesia estar preparados, listos para poder gozar con el Señor Jesucristo. De esta manera, cualquiera que sea la dificultad que tengamos para aceptar, hermano, el desafío que tenemos frente, debemos pedirle a Dios que nos dé una visión equilibrada y coordinada con la revelación bíblica, para que así poder tener una vida y una visión cristiana completa de lo que es ser verdaderamente nueva criatura. Es la única manera, hermano, porque al ser nueva criatura, Dios, lleno de misericordia, de amor y gracia, está viviendo con nosotros y vamos a vivir de acuerdo a los estándares que el Señor nos ha dado para que vivamos. Cristo Jesús dispuso su vida para rescatarnos
ahora nosotros como iglesia debemos disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos para pregonar el evangelio de Jesucristo a todas las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Debemos disponer como iglesia a nosotros realmente mostrar el amor, mostrar realmente la misericordia y la gracia que Dios ha derramado en la iglesia de nosotros, como seguidores de Jesús, en nuestra iglesia local, en cualquier lugar donde se exalte el nombre del Señor Jesucristo. Debe haber realmente el interés para cumplir la gran comisión. Debe haber el interés en la iglesia moderna y contemporánea de arrepentirse del pecado y volverse al Señor Jesucristo. Volvernos a la palabra, volvernos a lo que realmente nos da vida, volvernos diligentemente y preocuparnos, hermanos, por la fidelidad a lo que profesamos. Es imposible, hermano, que permitamos al enemigo, a la pereza, traernos distracción y que haga raíces en nuestras vidas, que nos descuide, que nos aleje de la verdadera visión y del verdadero propósito que tenemos como iglesia. La participación con Cristo no es simplemente para fanfarronear. La participación con Cristo significa que tenemos una relación sólida en Cristo Jesús. Y esa es la clave para el éxito de una vida cristiana. Esa es la clave que nosotros necesitamos, hermano, para poder vivir en la libertad que Cristo nos ha llamado. Todos los lectores de la carta, todos los lectores de esta porción, todos ustedes que han leído conmigo, estamos bajo responsabilidad de vivir vidas que realmente glorifiquen al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque de lo contrario, hermanos, seríamos meramente humanistas o simplemente pertenecer a un club social. Pero la iglesia de Cristo ha sido llamada a vivir vidas diarias y coherentes al carácter santo, justo, que Dios ha diseñado para su iglesia. Toda la amonestación que tenemos en la carta de Efesios y en los versículos que leímos, hermano, nos lleva a experimentar y gozar de la gran gloria de Dios que está en Cristo Jesús. Nuestras vidas redimidas, hermano, son para la gloria de Dios. Pablo lo declara, Dios lo declara, que hemos sido redimidos para la alabanza de su gracia, por la alabanza de su gloria. Y debemos también nosotros, hermanos, entender que lo que hacemos, lo hacemos con una conciencia pura delante de Dios para poder dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro. Eterno Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Realmente nos alejamos del concepto a veces, Señor, de cómo debemos de vivir, de lo que hemos hecho. Te pedimos perdón porque fallamos teniendo todo el arsenal adecuado para poder hacer frente a las acechanzas del enemigo. Hemos descuidado, nos hemos vuelto holgazanes, Señor. Nos hemos vuelto intelectuales y nos hemos alejado de lo principal que es tu gloria, Señor. Eterno Dios, te glorificamos por todo, pues tú nos has permitido estar en esta tarde para aprender de esto, para aprender de tu palabra, para aprender de este tema, Dios mío, y saber que te tenemos a ti para que tu nombre, oh Cristo, sea exaltado, que tu nombre, oh Cristo, sea glorificado en todas las naciones. Empezando, Dios mío, en nuestros lugares, empezando en nuestro propio lugar, Señor. Que tu nombre, oh Dios, pueda resplandecer como la luz del mediodía. Eterno Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, para que tu nombre, oh Cristo, sea exaltado por siempre. Señor, que nuestros ojos en este día puedan mirar al cielo y poder clavar nuestra mirada en ti, en el mareno, y ver la sangre tuya en nuestras vidas, Señor. Y que haya en nosotros, Dios mío, realmente el convertimiento de lo que sí somos en ti, Señor. Padre del cielo, nada somos. Éramos hijos de ira,
condenados, apartados de ti. Mas ahora tú nos has traído a ti, Señor, y nos has anclado en la verdad, en vivir unas vidas que te agraden, vivir vidas que realmente demuestren que somos tus seguidores, que somos tus siervos, que somos tus discípulos. Señor Jesucristo, ayúdanos para que todo el tiempo que podamos estar en esta tierra sea tiempo que podamos exaltarte, que podamos glorificarte, Señor. Que haya compromiso en nuestras vidas de vivir vidas santas que te adoren. Vivir vidas santas que demuestren que somos tus hijos. Vivir vidas santas para que tu nombre, oh Cristo, sea exaltado siempre. Gracias, Jesús. Amén y amén.